Buenas noches a todos. Estamos con ustedes el día de hoy. Hubo unos pequeños inconvenientes en la clase antepasada y no pudimos transmitir. El internet se iba, se venía. Bueno, esperemos que el día de hoy tengamos más suerte y les podamos transmitir este tan interesante tema que hemos estado dando en 3 partes, desde lo que era imaginación y fantasía. Luego dimos lo que era imaginación y clarividencia, y hoy vamos a dar lo que son los diferentes tipos o percepciones clarividentes, o intentar arrojar un poco más de luz sobre estos temas de conferencias. Ante todo, pues también antes de iniciar, dar gracias a los que han estado ayudando nuevamente aquí al canal, al matrimonio de Héctor y Gina, y el otro al señor Alejandro, que pues muchas gracias por la ayuda, que siempre están ahí al pendiente y con su aportación nos permiten mantener el canal. Bien, ¿por qué hemos querido desglosar este tema de lo que es la clarividencia? ¿Por qué hemos estado dándole tanto énfasis a estos temas? Consideramos que dentro del trabajo, dentro de nuestro desarrollo psicológico, espiritual, es muy importante tener la capacidad de ver. Y es claro que muchas veces para nosotros esa visión se vuelve muy confusa, incluso nuestros propios sueños. En una meditación se nos viene alguna imagen y decimos esto qué significa. Por eso considerábamos que era muy necesario hacer ciertas aclaraciones, evitar confusiones, porque también sobre esta cuestión de la clarividencia ha habido muy malos entendidos o malas interpretaciones, y se ha abusado también de ella mismo. Pues sin ir más lejos, personas que de repente nos dicen, pues es que yo veo que tienes algo en tu pasado o que te va a suceder algo en el futuro, y que se dicen clarividentes y nos vienen luego, como decirles, vendiendo su clarividencia por unas cuantas monedas, ¿no? Hay de todo, podríamos decir. Pero no solo se resume esto la clarividencia, como vamos a ir explicando, sino que además es una facultad extraordinaria que todos tenemos. Sí, han escuchado bien, todos tenemos. Ah, caray, no que la clarividencia solo se desarrolla en cierto trabajo interno, etcétera, etcétera. Es cierto, pero en menor o en mayor grado vamos a decir que somos clarividentes, porque se ha confundido o hubo un cambio, podríamos decir, de nombre, porque la clarividencia es lo mismo que hablar de la imaginación. Cualquier persona, todos somos más o menos imaginativos. Ahí luego viene la diferencia, ¿qué tipo de imaginación tenemos? Eso es claro. Acuérdense, en muchas ocasiones hemos hablado en la cuestión de la relatividad de este universo, que lo que vemos no es real, que somos la proyección de una mente cósmica, que aquello que tú quieres hacer, si lo proyectas, tú lo cristalizas. Eso es básicamente imaginar, ¿no? Esto es lo que ahora ha estado tanto de moda, que siempre repetimos, a veces esto de imaginar y creer, y se forma, ¿no? Este tipo de nuevas escuelas que nos hacen o nos hablan de la ley de la atracción y tantas otras filosofías que de alguna manera ahora no vamos a tocar el tema, pero sí básicamente es lo que tú crees que quieras ser, eso puede ser, porque tu poder de imaginación tiene el poder de crear. Y como iremos viendo, este poder de la clarividencia o de la imaginación tiene 2 polaridades que vamos a mencionar posteriormente. Nosotros tenemos que aprender a discernir en base a un trabajo o a un desarrollo psicológico. Todo estudiante de la gnosis ha aprendido a meditar, a autoobservarse,
En muchas otras escuelas o filosofías esto también nos lo enseñan, pero diferenciar lo que es la clarividencia igual a imaginación, a lo que sería a las fantasías, es lo que va a ser la gran diferencia. Por eso se habla de imaginación consciente e imaginación mecánica, que la conocemos como la fantasía. Nosotros podemos imaginar muchas cosas, pero cuando nuestra mente es mecánica, nuestro pensamiento es mecánico, está basado en sucesos subjetivos, como vamos a ir poco a poco desglosando en esta conferencia, nuestra tendencia es más a crear una fantasía. De repente yo puedo crear la fantasía de que voy a ser muy feliz, de que quiero ser rico, pero no quiere decir que eso me va a suceder. Esa es mi fantasía. Pero otra cosa diferente es la imaginación consciente, que esta la mencionábamos en 2 conferencias atrás, está basada en nuestra memoria-trabajo. La imaginación basada en memoria-trabajo psicológico es la que nos va a dar la capacidad de ver conscientemente las cosas como son, no como a veces nosotros, a través de una falsa imagen de nosotros mismos o una fantasía, que son los desechos de nuestra memoria, provocan ilusiones o mentiras que nosotros incluso nos creemos de nuestro mundo, que claro, cuando no coincide o no coincidimos con otras personas, nos molestamos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos esa capacidad creadora de la clarividencia a través de lo que ya sabemos que se llama la imaginación. Pero si mi imaginación está basado en acciones mecánicas de mi vida, van a ser fantasías que no van a coincidir con la realidad. Por eso este tema quizás vamos a profundizar más lo que es de lo que no es, cómo poder saberlo, cómo poderlo trabajar. Aquí habíamos puesto algunos puntos que estamos mencionando, que es acabar para ir desarrollando esa imaginación consciente, tenemos que acabar con los razonamientos y ver las cosas con la imaginación, ser más como esos niños. Estamos muy acostumbrados a ser personas demasiado razonativas y demasiado mecánicas. Tendríamos que empezar a ver las cosas con una forma más, una mente más de niños, con una imaginación creadora o con lo que a veces mencionamos, recuperar esa capacidad de asombro que muchas veces ya estamos tan metidos en la vida, en el trabajo, en nuestras preocupaciones, que no vemos de repente, mira qué día tan bonito, ¿no? Hoy salió el sol, qué maravilloso. Y uno diría, sí, el sol sale todos los días. ¿Qué de nuevo tiene? ¿Cómo que qué de nuevo? Tener la bondad de un nuevo día en mi vida, poder respirar, poder caminar, poder ver, oír. ¿Cuántas personas de repente, muchas de sus facultades de repente ya no las tienen o tienen restricciones por cuestiones físicas? Entonces cada día debe de ser un decir, Dios mío, doy gracias. A lo mejor tengo dónde dormir, qué comer. Quizás no tengo lo que mis fantasías o mis deseos quisieran, pero créanme, todos tenemos mucho más de lo que a veces ni siquiera no nos hemos dado cuenta. Eso es ver las cosas con esa imaginación, con esa capacidad de asombro, empezar a ser creativos en nuestra vida, en las cosas a veces más simples. Y eso va creando una intuición unida a lo que ya hemos estado hablando en conferencias anteriores, que es esa memoria-trabajo, esa capacidad de autoobservación, esa capacidad de autorreflexión, que empiece uno a través de esa retrospección a su propio día, a ver las cosas más como son y a dejar esa memoria mecánica para dejar esas fantasías de nosotros mismos o del mundo
que vemos a nuestro alrededor, que desafortunadamente hemos sido como programados en ese subconsciente a ser un producto de consumo o unas personas, máquinas de trabajo nada más, sin percibir lo que hay a nuestro alrededor. Podemos ser felices con muy poco. La felicidad no se trata de cuánto tengo, sino de lo que soy y de esa imaginación creadora dentro de nosotros. Nuestra vida puede ser muy diferente. A veces nos escriben, ¿y cómo puedo cambiar? ¿Y cómo puedo hacer esto? Es como un vaso cuando está demasiado lleno, ya no le cabe nada, estamos muy llenos de nosotros mismos. Cuando uno empieza a desarrollar la imaginación o ejercer esa facultad que todos tenemos, pero que nos han dicho que no la tenemos, y por eso la hemos desvalorado, cuando empezamos a ejercer nuestra facultad de la imaginación, vamos a vaciar ese vaso de nosotros mismos y a llenarnos de las cosas simples de la vida y ver más allá de los problemas, más allá a lo mejor de las ambiciones, de nuestras quejas, etcétera, y empezar a desarrollar una mente, como iremos viendo, creadora e imaginativa. Ustedes lo saben, una persona que tiene facultad de crear a través de la imaginación puede hacer grandes inventos, mencionaba en clases anteriores, puede desarrollar incluso a nivel del arte, pinturas, esculturas, porque cristalizamos a través de la imaginación cosas que están con la clarividencia aptas a ser cristalizadas por nosotros. Solo necesitamos ese canal de recepción, poner la atención. Es como cuando uno está en una conversación y muchas personas hablan, tenemos que poner la atención a una persona para escucharla y comprender lo que nos quiere transmitir. La clarividencia es el universo nos está hablando, Dios nos está hablando, nuestro ser nos está hablando, solo que nosotros no estamos escuchando. Es algo tan simple como esto. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y es ahí donde nosotros entendemos que el poder de la imaginación, si lo sabemos desarrollar, nos va a llevar al segundo paso, que es la inspiración, y al que más nos interesa, que es a la intuición. Nosotros lo podríamos hablar como la imaginación o clarividencia. En un grado superior es la inspiración, que luego nos lleva a la intuición. La intuición se podría definir, dice el mismo maestro Samael, como la capacidad de interpenetración. Y menciona él un ejemplo interesantísimo en la antigua China, donde una de las que fueron reinas de la antigua China, o una emperatriz de la antigua China, preguntó a un sabio qué era la intuición, y este sabio, este iluminado, le dijo, es la capacidad de la interpenetración, pero como que no alcanzaba a entenderlo, y este gran sabio hizo algo muy, muy significativo. Lo intentamos representar un poco con la imagen que están viendo ahí en su pantalla, en donde puso una vela y puso 10 espejos que se reflejaban la luz de la vela, haciendo un juego de luces de rebote maravilloso, extraordinario. La intuición, podríamos entender lo que es esa capacidad ya superior de compenetrarnos con el todo, porque todo está en uno y uno está compenetrado en todo. La intuición es simplemente yo me sintonizo a ese todo, como hablar de ese vacío iluminador, en donde, por ejemplo, mi persona, Gabriel, deja de ser Gabriel y se forma parte de toda una energía que se compenetra, y puedo estar aquí y puedo estar en cualquier otro punto del universo porque me compenetro. Esto se habla también dentro de la misma física cuántica, ¿no? La capacidad de la
interpenetración a través de esa intuición. Entonces yo podría entender los misterios de este universo, de la creación, de todo lo que me rodea, si pudiera enfocarme a través de la imaginación en algo que estuviera interesado y profundizar a través de la meditación en esa inspiración y llegar a un proceso más profundo que se llama la intuición. Es que está muy ligado. Se nos habla que la clarividencia o la intuición está ligado a una glándula que se llama la pituitaria, la glándula pineal y la pituitaria también. Una que está en el entrecejo y otra que se encuentra en la parte superior. Pero la glándula pineal, esta glándula es una pequeña glandulita que se encuentra en la parte inferior de nuestro cerebro y que tiene facultades maravillosas que podemos desarrollar, pero que está en conexión curiosamente con el corazón. Ya hemos hablado del corazón, del magnetismo tan grande que tiene el corazón y que el corazón tiene 7 movimientos o 7 notas. Esto también es interesante. Ya han descubierto ya la ciencia que tiene como 7 músculos que generan como un ritmo, una frecuencia de sintonía para todos nuestros órganos internos. De tal manera que el corazón está sincronizando a la mente o a la intuición, dícholo de esta manera, para poder captar, percibir. Si el corazón está tranquilo, va a sincronizarnos con esta intuición y estas percepciones. Si el corazón tiene arritmia por nuestras emociones dislocadas, nuestra intuición se va a ver interrumpida. Esto es interesantísimo también. Es decir, si yo conservo un estado de serenidad y tranquilidad, como iremos viendo, tendré esa capacidad maravillosa a través de esta memoria trabajo de intuición si pongo atención a las cosas. Repito, la clarividencia todos la tenemos en menor o en mayor grado. Solo hay que saberla trabajar. Ahora vendría después una siguiente parte que es la interpretación o los tipos de clarividencia, ¿no? Una cosa es ver y luego interpretar. Aquí viene el verdadero problema, si lo podemos decir, o el meollo del asunto, ¿no? O sea, ¿cómo interpreto yo las cosas? Si las interpreto a mi conveniencia, esa interpretación de lo que estoy viendo pierde valor. Por eso se dice que hay varios tipos de clarividentes o de clarividencia. Por ejemplo, tenemos la clarividencia consciente, es la que está obviamente en aquellas personas que están o estamos queriendo trabajar justo con lo que hablábamos, la memoria trabajo, la autoobservación. Entonces uno pone atención a lo que ve y no lo interpreta a la ligera, intenta luego deducirlo y comprobarlo. Esa imaginación consciente viene justamente, como dice, de la conciencia. Si yo activo mi conciencia, podré ver con claridad y evitar cometer errores en mis interpretaciones de lo que veo. Luego hay una clarividencia que se llama inconsciente, que sería la que comúnmente todos podríamos tener. Se dice esa intuición a veces de las mamás con sus hijos que perciben algo. No es algo que conscientemente lo haya hecho, sino que le llega de forma inconsciente porque está ligada emocionalmente a lo mejor con su hijo y le llega, ¿no? Inconscientemente le llega una sensación, una emoción. Ese es un tipo de clarividencia o de intuición, podríamos decirlo en cierto grado, ¿no? Luego tenemos otro tercer tipo de clarividencia, que es la infraconsciente. Infraconsciente es como una clarividencia que explicaremos ahora también del subconsciente, pero que ya nosotros somos conscientes, pero para lo negativo.
vemos algo y lo usamos para nuestra conveniencia. Esto es algo, yo recuerdo que cuando las primeras veces nos daban las clases cuando iniciamos la gnosis de astral, ¿no? Y uno dice, ay, uno sale en astral y puede desdoblarse. Oye, pues eso está muy bueno. Y pues uno podría averiguar también el número de la lotería, ¿no? Que vaya a tocar y sacarse sus milloncitos, ¿no? Claro, ¿eso qué es en el fondo? Eso sería querer usar esa intuición o esa clarividencia para un provecho mío personal egoísta, ¿no? Entonces dices, aguas, porque no se trata de usar esas facultades o esa intuición para tu provecho personal, porque te vas a hacer daño. Y es ahí donde uno puede empezar a caer en esa parte de la clarividencia infraconsciente. Hay muchas personas que esto lo usan de repente, su facultad de clarividencia o de visión, para hacer negocio, ¿no? Entonces se dice que es infraconsciente porque es relativa. De repente alguien diría, bueno, es que me fui a que me echaran las cartas del tarot o que me adivinaran mi futuro. Es una clarividencia en muchos de los casos. Ya no es inconsciente, ya muchas veces puede ser infraconsciente porque está supeditada a un interés económico de la persona, y aunque sí a veces nos puede adivinar cosas, también pueden hacer interpretaciones que pueden causarnos mucho daño. Por eso, repito, este tema se nos ha hecho muy, muy importante, porque hoy en día tenemos todos la tendencia a ir a que nos adivinen las cosas, porque uno dice, es que yo no veo. No es cierto, todos tenemos este don, nada más que no lo hemos ejercitado, nada más que cuando vemos cosas no las comprendemos. Por eso es tan importante avisar a todos que podemos ver por nosotros mismos. Luego tenemos que saber interpretarlas y no usar esta cualidad de forma egoísta, porque si no uno empieza a caer en esto que estamos mencionando. Y luego esa clarividad del subconsciente, hay que entender que la clarividencia del subconsciente, el subconsciente está gobernado, podríamos decir, por lo que es la herencia, por la educación y el medio ambiente, ¿no? Es decir, esa parte de nuestro subconsciente que se dice que nos movemos más por el subconsciente que por el consciente, pues esa es la clarividencia que en un momento dado podemos malinterpretar por asociaciones que tenemos o que conceptuamos de cosas que podrían ser reales, pero que están supeditadas, repito, a mi educación, supeditadas a mi herencia, supeditadas también a el medio en el que yo me he desenvuelto. Y es ahí donde vienen las fantasías. Yo creo que soy una buena persona, porque así me educaron, porque así lo aprendí en la escuela, en el medio, y tengo una visión de mí mismo, en muchos casos, es una, vamos a decir, visión, clarividencia de las que yo veo de las cosas, conceptuada en base a un subconsciente que muchas veces está programado por cosas que no son. Es decir, yo digo, no, es que ya me vi, porque mi subconsciente me lanza una visión de lo que voy a hacer en mi vida, pero es muy, muy, vamos a decir, como iremos viendo, es dos tipos de clarividencias que hay más adelante, posible o no posible. Ese es el subconsciente, muy engañoso, porque nunca nos hemos dado la tarea de hacer consciente al subconsciente. En el momento que yo empiece a trabajar para ser consciente a mi subconsciente, hablaré de una clarividencia consciente, una visión consciente de mí mismo. Entre tanto, sigo en un estado psicológico, aunque estoy físicamente en un estado de vigilia o despierto, pero vivimos dormidos. Desafortunadamente, aunque esto nos cueste a veces aceptarlo, vivimos como personas mecánicas, somos personas mecanicistas, influenciadas por nuestro subconsciente, hacemos nuestra vida. Uno cree que uno desea ser doctor o ser médico o ser
profesionista en cualquier aspecto, porque es así como él lo quiere, pero eso viene supeditado por su subconsciente o por algo que nos hace reaccionar, o en los mismos mensajes publicitarios, o en las mismas modas, en la misma forma o en la misma sociedad en la que estamos desenvueltos, nos han creado ese tipo, ¿no?, de forma de ser, porque han influenciado en nuestro subconsciente. Nosotros somos muy fáciles de ser manipulados si programan nuestro subconsciente a través de muchos mensajes subliminales. Bueno, estoy dando esta plática, si en el transcurso de la clase, en el chat, o alguien quiere hacer alguna pregunta, siéntase en la libertad de hacerlo. Y luego finalmente tenemos los clarividentes supraconscientes. Un clarividente supraconsciente ya no es el consciente, hablamos de supraconsciente, es decir, aquel que tiene visión clara en un 100%, ha eliminado cualquier posibilidad de error. ¿Cómo podemos eliminar cualquier posibilidad de interpretación de error de lo que podemos ver? Cuando eliminamos de nuestra mente nuestros defectos. Esto es algo muy importante. Ya vamos a hablar más adelante del yo psicobiotipológico, que es el que condiciona la clarividencia o la intuición dentro de nosotros. Entonces, cuando uno desintegra dentro de sí mismo cualquier posibilidad de error, que es sus defectos, crea esa supraconsciencia. Básicamente diríamos, hemos despertado en un 100%. Nuestra conciencia, dentro de lo que sería de un trabajo de iniciación, nos hemos autorrealizado y creamos la omnisciencia, conciencia absoluta de las cosas. Que es la omnisciencia, es conciencia absoluta, es lo que hablábamos de la, pues no solamente de la imaginación, sino de esa intuición de interpenetración en todas las cosas, interpenetrarnos en todo lo que hay. Bien, ahora para desarrollar esa clarividencia es necesario poseer una cultura esotérica. ¿Qué significa? Para poder ir desarrollando esa imaginación creadora, necesitamos un estudio, un trabajo psicológico, lo que hablábamos de la memoria-trabajo, lo que hablábamos de la autoobservación. Necesitamos ser educados en la mente, porque si no tenemos desarrollado esa cultura intelectual esotérica, vamos a cometer muchos errores de interpretación de las cosas que vemos. Entonces, alguien podría decir, es que de repente me llegó la imagen de que tú estabas, le dice el esposo a la esposa, con otro hombre y me estás siendo infiel, y yo lo he visto, lo he sentido, lo he percibido, y cometer de esa manera un grave delito de calumnia, ¿no? De repente, acuérdense que nosotros tenemos muchas vidas pasadas y uno podría en un momento dado captar la vida pasada de su cónyuge, o incluso conocer al que fue en otra existencia su cónyuge y creer que ya por eso su cónyuge le está siendo infiel, ¿no? Entonces, qué difícil es la interpretación si no tenemos una educación y un trabajo psicológico y esotérico sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, en la anterior se nos olvidó mencionar que llevaba tiempo. Hay un aspecto del clarividente infraconsciente que es el psicópata, pero vamos a tener oportunidad en las siguientes slides de poderlo ya mencionar. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la clarividencia o de la imaginación? ¿Cómo los distinguimos? La clarividencia se fundamenta en la objetividad. Una clarividencia fundamentada en la objetividad está
o desarrolla lo que sería la realidad espiritual, encuentra la realidad espiritual, ser objetivos en la vida, ver las cosas de forma objetiva y espiritualmente vamos a encontrar esa realidad de lo que es. Cuando es pseudo-clarividencia es cuando se fundamenta en cuestiones subjetivas, materiales, el mundo físico, es decir, no está basado en aspectos espirituales. Y cuando hablo de aspectos espirituales, no estoy hablando de creer o no creer en Dios, sino hablo de la parte más elevada dentro, de la conciencia de cada uno de nosotros, de la parte no material. Esto es algo que a veces nos confunde. La mente es a veces muy densa, es muy material. Cuando nosotros solo queremos ver las cuestiones materiales, cualquier visión de las cosas se vuelve subjetiva. Acuérdense que este mundo en el que vivimos de 3 dimensiones es subjetivo, no es real. Es la cristalización, la materia es la cristalización de la energía, pero es una realidad subjetiva que hemos creado o se ha creado con una proyección. Por eso se dice, tú puedes crear lo que tú quieras proyectar, pero para poder yo proyectar algo, debo proyectarlo con mi conciencia. Pero si yo intento con la materia encontrar a la conciencia, lo que voy a encontrar son aspectos subjetivos o infradimensionales. No va a ser real. Es decir, va a ser una fantasía. Se vuelve una mente mecánica, no una mente trabajo. Nosotros necesitamos mente creadora, mente trabajo, autoobservación, para desarrollar esa clarividencia que está fundamentada en ese aspecto o realidad espiritual o realidad energética. Todo se dice en la física cuántica, todo es una posibilidad. Cuando incidimos en observarlo, se altera y crea aquello que nosotros queremos ver. Entonces, ¿cómo podríamos definir que lo que vemos es real si es nuestra proyección de lo que queremos ver? ¿Cómo podemos saber lo que es o no es si el hecho de ver lo altera? Necesitamos ir más allá del aspecto material y es al aspecto espiritual o energético. Para eso nosotros tenemos el trabajo con la meditación, repito nuevamente, el trabajo con la autoobservación, hacer consciente nuestro subconsciente, dejar de ser personas mecánicas, dejar de ser de personas programadas y encontrar nuestra realidad espiritual. Ahora, también tenemos una región intermedia que es el mundo astral, que a veces parece objetivo y a veces subjetivo, y esto va de acuerdo a nuestro desarrollo espiritual, claro. Nuestra clarividencia puede ser muy objetiva o subjetiva de acuerdo a nuestro desarrollo que estemos haciendo, de acuerdo a nuestro trabajo interno o cómo lo estemos interpretando. Si uno está trabajando sobre su propia psicología, ¿qué es el ego dentro de nosotros? Los problemas, los defectos, los miedos, los complejos, todo eso nos vuelve subjetivos. No podríamos, si no estamos trabajando en nuestra parte subjetiva, ser objetivos en lo que vemos. Por eso hay una parte intermedia que se menciona de la clarividencia, cuando uno está trabajando y que es delicado y uno en las cosas que ve no le puede dar al 100% autenticidad si luego, como iremos viendo, no lo comprobamos, ¿no? Entonces es importante también conocer estos fundamentos de la clarividencia. ¿Podemos pasar, por favor? Así tenemos que la clarividencia o la imaginación tiene como dos polaridades.
nosotros podemos captar cosas que nos llegan o crear cosas. Podríamos decir, es receptora y proyectora. Cuando uno capta, tenemos que saber interpretar estas cuestiones que a veces captamos. Repito lo mismo, de acuerdo a nuestro desarrollo interior. Yo podría captar algunas imágenes y malinterpretarlas por falta de trabajo psicológico. Pero también yo puedo proyectar aquello que quiero encontrar de forma consciente, pero si en su contra mi proyección es mecánica, voy a proyectar una fantasía de algo irreal. Entonces, la imaginación tiene esas dos polaridades y tenemos que saber trabajar con ellas. Muchos han dicho, la mente genera los pensamientos, pero no es cierto. En parte sí y en parte no. Es generadora y receptora también. Se han dado cuenta la misma ciencia, sobre todo en casos que han sido post-mortem, que también capta imágenes, no solamente genera. Han hecho experimentos con la glándula pineal a través de ciertos estimulantes que han logrado activar ciertas partes de esta glándula pineal y se han dado cuenta que parecería que son alucinaciones. Pero ¿qué es una alucinación en sí? A lo mejor es una puerta a otra dimensión, es una puerta al mundo espiritual y nosotros lo interpretamos como alucinaciones. Pueden ser generadas y pueden ser recibidas. Por eso es tan importante. Entonces, la clave para el trabajo, como decíamos hace un momento en la cuestión de esa sincronía de corazón, mente-corazón, es la serenidad. Si nosotros somos personas serenas, podremos desarrollar esa clarividencia. Pero si somos personas muy coléricas, enfadosas, nerviosas, estresadas, eso daña completamente el entrecejo y la clarividencia. Entonces, es decir, ¿por qué yo no veo? Dice uno. A lo mejor estamos tan identificados en el mundo, tan identificados en los problemas, que no nos permite darnos cuenta de muchas cosas que están a nuestro alrededor. Inclusive cuando ya llegamos a los extremos de la ira, del odio, del rencor, se dice que es como estar destilando veneno que nos está matando a nosotros mismos, ¿no? La cólera. Entonces, tomar en cuenta esto que estamos mencionando, el polo contrario, a la clarividencia es lo imaginario, como hemos dicho, es las fantasías. Entonces hay que saber diferenciar una de otra, sí. Sí, comentan, pienso que es mejor dejar la clarividencia quieta, es algo muy complicado. No entiendo bien esa pregunta, ¿a qué se refiere? Dejar la clarividencia. Con la clarividencia, pues porque es complicado. No, la clarividencia no es nada complicado. Todos tenemos necesitamos, de hecho, esta facultad desarrollarla de la imaginación. Porque a través de la imaginación es como cuando uno está en oración, recibe la información. Si nosotros nos da miedo salir en astral, o sea, nosotros ahora, porque decimos que esto de la clarividencia tiene dos polaridades y decimos, no, es que esto es demasiado complicado y mejor no me voy a meter, pues sí, entonces mejor retirémonos de cualquier trabajo sobre nosotros mismos porque es demasiado complicado. Seamos como maquinitas puestas dentro del sistema, mis queridos amigos. Todo trabajo requiere de un esfuerzo, nada es fácil, todo cuesta. El despertar de la conciencia, ¿ustedes creen que va a ser fácil? Es luchar contra corriente, es ir en contra de ciertos postulados que se nos han programado en la mente de que no se puede, cuando sí podemos. El cambio, todo cambio, no es como la evolución. No vamos a ser mejores personas por evolución. Se necesita revolución de conciencia, mis queridos amigos. Solo a través de la revolución podemos ingerir cambios en beneficio
de nosotros mismos. Por eso la clarividencia o la intuición es un arma poderosa, maravillosa para nuestro despertar, para comprobar el trabajo que uno necesita, no para estar curioseando la vida del vecino, no para estar sabiendo si me va a tocar o no la clarividencia. Yo necesito ver o verme a mí mismo como soy, no con esa fantasía, esa clarividencia para ver o esa intuición para ver cuáles son mis defectos para yo cambiar, para darme cuenta cuando a alguien yo le estoy molestando. Ese es un nivel de intuición y entonces inmediatamente cambiar mi forma de ser y corregirme. Para eso es que vamos a usar la intuición, no para un provecho personal, egoísta, sino para un desarrollo desinteresado y en beneficio de los demás. Si yo me doy cuenta, porque tengo una intuición, cómo puedo en un grupo ayudar con ciertas cualidades que yo tengo y con esa intuición percibir cuáles son las debilidades de aquellos y puedo organizar y mejorar en una cooperación con las personas algo que nos beneficie en común, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué limitarnos? Esto es muy importante. ¿Por qué limitarnos? Tenemos que saber usar esa cualidad no de forma egoísta, sino en beneficio de nuestros semejantes y en beneficio de mi desarrollo interior. Sí, menciona que no es tanto que no se quiera, sino que puede ser que llegue la clarividencia por sí misma como por añadidura de un trabajo interno. Entonces, claro, en eso estamos de acuerdo, obviamente que no se codicia, ¿no? Exacto. O sea, aquí no estamos hablando de buscar la clarividencia por motivos personales y egoístas, sino como una consecuencia del trabajo, pero necesitamos ejercer esa cualidad porque necesitamos ver, por ejemplo, con esa intuición cuando me va a salir un defecto, porque uno lo puede intuir y dices, caray, el día está así, está muy estresado, intuyo que si no me pongo a autoobservarme, me va a salir algo o va a suceder algo. Entonces, ese tipo de intuición es la que a mí me va a servir. ¿Si quieren comentar algo? Sí, se refería a la clarividencia. Bueno, intuición o clarividencia es lo mismo. Estamos hablando esa intuición y la clarividencia, que es la intuición es la parte más exaltada de la imaginación, repito. Entonces, a través de esa intuición que yo tengo, estoy viendo algo que me puede suceder en el día. Eso es algo muy importante. Pero no va a poderse dar si no empieza con lo que sería la imaginación, si no desarrollo esa cualidad maravillosa. Porque acuérdense, imaginación, inspiración e intuición. Si yo desarrollo esa imaginación creadora en las cosas, ese pensamiento imaginativo en todo lo que me rodea, ¿cómo luego voy a desarrollar la intuición? ¿O cómo voy a desarrollar esa visión de clarividencia o de visión de las cosas que me pueden suceder en un día si no las intuyo? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, por eso se dice que hay una clarividencia positiva, que es el que la sabe manejar, que es lo que estamos mencionando, esta capacidad, pero también existe una clarividencia negativa. Eso es interesante, que es que muchas personas de repente ven cosas que no quieren ver, porque no hay un nivel de conciencia. Eso les pasa mucho a los médiums. De repente hay personas que ven cosas que van a pasar a otras y no, yo no lo quiero ver, y lo están viendo porque es una clarividencia negativa, porque tenemos la conciencia dormida o porque en alguna existencia anterior hemos hecho mal uso de ciertas cualidades, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que ingieren alcohol en exceso? ¿Qué pasa con las personas a veces que se drogan? Se dice que se abren ciertos chakras del bajo vientre y luego de repente se dice que tienen las famosas alucinaciones. Esas famosas alucinaciones son clarividencias negativas. Están viendo incluso defectos, egos, larvas, cosas que hay en el mundo de las infradimensiones. Nada más que abrieron ciertos chakras
forma negativa y se les abrió esa clarividencia de forma negativa. O vamos a decirlo de otra manera muy sencilla, cuando nosotros solo vemos lo malo de la vida. Es una clarividencia también negativa, solo ver lo malo de la vida. Y ya sé qué va a pasar, ya sé que van a hacer esto, ya sé que van a robar, los políticos siempre son lo mismo, los fulanitos siempre salen, aquí en el trabajo, al trabajo que va siempre, el jefe siempre te está explotando. Es como ser negativo. Esa es una clarividencia negativa porque nos hemos vuelto negativos nosotros. Preguntan también si ver también es sentir, o sea que si también se siente, se llega a... Exacto, es que es lo que es lo que estábamos mencionando, sentir y ver, nos lleva a la intuición, que es la parte superior de esa clarividencia. Eso es muy importante. Uno va a sentir con su corazón, pero luego tiene que unir corazón y mente, porque yo siento algo, pero si no tengo esa instrucción esotérica o ese trabajo interior, la interpretación de lo que yo vaya a sentir puede ser un conflicto dentro de mí mismo. Por eso necesitamos, repito, memoria, trabajo, autoobservación y dejar de usar la mente de forma mecánica para que evitemos caer en las fantasías. Uno tiene una fantasía de sí mismo, uno se cree muchas veces muy buena persona, dadivoso, caritativo, pero porque nunca nos hemos parado realmente a autoobservarnos, a hacer una memoria, trabajo y una retrospección al día y darnos cuenta cuántos errores a lo mejor hemos podido cometer. Y ahí es donde uno empieza a percibir la diferencia de las cosas y a distinguirlas y a crear esa memoria, trabajo esotérica que mencionamos, y empieza a activar lo que es la conciencia. Empieza a discernir con la conciencia, no con la mente inferior. Muy importante, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Queríamos mencionar lo que es algo que menciona el maestro, y esto nos ayuda mucho. La conciencia es lo que es. Entonces, toda visión o toda clarividencia verdaderamente positiva debe de estar totalmente corroborada con los hechos concretos del mundo físico. La verdad no se aleja de la naturaleza humana. Si lo que consideramos verdad se aparta de la naturaleza humana, entonces no puede ser verdad. Esto es lo que nosotros llamamos el sentido común de las cosas. Todo tiene que tener un sentido común. Dicen, lo más simple es lo que va a ser, lo correcto. Si es demasiado complicado, hay algo ahí ya que no está bien, de lo que estamos queriendo ver. Es simple, ¿no? A veces queremos crear realidades a nuestro capricho o a nuestra conveniencia. Lo que es y lo que no es, no es. Es casi como un Juan. Pero lo tenemos que corroborar con la vida misma, ¿no? Esto, el maestro menciona muchos ejemplos que en este libro de endocrinología y criminología, que los recomendamos que lo puedan leer, pues menciona de casos de personas que dizque clarividentes y dicen, no, pues, que roban la esposa del amigo ajeno, porque le dicen, es que yo he visto que tu esposa es mi complemento de otra vida y eso es lo que tiene que ser, y pues se la roba, ¿no? En pocas palabras, decir, bueno, permíteme, eso en un sentido común, no, esto es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Por eso se dice que si la naturaleza se aparta, si esa verdad se aparta de la naturaleza humana, entonces no puede ser verdad. O sea, hay algo ahí que no está correspondiendo y tiene que ir con reglas morales, éticas básicas, ¿no? Por eso se dice que un clarividente, si no es un santo, por lo menos tiene que ser un perfecto caballero. No podría decirse a alguien que es un clarividente y estar despotricando de unos y de otros, ¿no? En la propia casa o en casas ajenas. Entonces aquí es donde entra el yo psicobiotipológico, en donde nos damos cuenta que si no trabajamos sobre nosotros o sobre nuestra mente, muy difícilmente vamos a poder ser personas con esa psicología de buen trato hacia las personas, ¿no?
Por eso es muy importante estudiar para entender lo que es la clarividencia, el yo psicobiotipológico, ya que nuestro problema es que a través de la mente nosotros queremos interpretar las cosas que vemos. Y claro está, como en la mente está embotellada en el yo, en el ego, ¿quién va a interpretar lo que vemos? Ahí está el problema. Por eso que toda percepción que pasa por la mente, el ego lo interpreta a su conveniencia, la mente lo interpreta a su conveniencia. ¿Cuántas cosas hemos visto y las traducimos a nuestro antojo, ¿no? O hemos cometido muchos errores y decimos, no, es que no fue mi culpa, ¿no? La mente lo distorsiona incluso el evento. Inclusive a veces hemos preguntado a personas, sí, ¿te acuerdas cuando tú decías que habías ido a tal lugar y hiciste esto y esto? No, yo no lo dije, es que era esto, esto y otro. O sea, la mente nos vuelve mentirosos, ¿no? Incluso no nos deja recordar, por eso necesitamos tanto la memoria de trabajo, para que tengamos claridad de lo que vemos, incluso en la vida misma. Y por eso el falso clarividente reacciona con ira y malicia, porque no puede aceptarlo, porque vive en una falsedad, vive en una fantasía, en su memoria mecánica. Vivimos engañados de nosotros mismos, no nos conocemos. Esa es nuestra realidad, vivimos el 99% en nuestro subconsciente. Y los psicólogos ya nos lo han dicho, los neurólogos ya nos lo han confirmado. Nuestras acciones conscientes a veces no llegan más de un 1 a un 5%. Vivimos en nuestro subconsciente. Somos tan fáciles de ser manipulados con que alguien induzca en nuestro subconsciente una idea, la vamos a tomar como nuestra y vamos a actuar como tal. Pero eso no somos nosotros, esa no es la conciencia, esa no es la verdad, mis queridos amigos. El ego nos roba nuestras percepciones de clarividencia y las usa a su antojo. El ego lo que hace es robarnos toda posibilidad de desarrollo interior. Entonces, desafortunadamente, caemos en la falsa clarividencia. Podemos definirla en varios tipos que pues resultan interesantes. Por ejemplo, el clarividente paranoico es un tipo de clarividente muy orgulloso. Él cree que lo que ve es su verdad, pero él vive en su fantasía. Por eso digo, esto de ver la vida es un cierto nivel de clarividencia, es un cierto nivel de imaginación. Uno imagina o ve la vida y se la ve tal cual es. Y el paranoico se ve que es el centro, el eje de todo. Y entra en conflicto, claro está el paranoico. El clarividente neurastenoide es de doble personalidad. Esto es bien difícil, ¿no? Doble personalidad. De repente está de buenas, de repente está de malas. Todos a veces llegamos a esa doble personalidad menos marcada, pero ya el neurastenoide tiene este problema de doble personalidad. Entonces, claro, clarividencia, de repente ahora lo ve blanco y de repente mañana lo ve negro, ¿no? Esto es terrible. Luego está el esquizofrénico, con sus reacciones violentas instantáneas. Cualquier mínima cosa que uno le diga, él lo va a ver, porque esa es su clarividencia, que lo están atacando, ¿no? Pues discúlpame, yo a ti no te estoy atacando, y reacciona de forma muy violenta, es decir, muy instintivo. Luego también el masoquista, esto es interesante, esos clarividentes masoquistas que se imponen grandes penitencias, porque es que así siento que Dios me va a ayudar, ¿no? Es una clarividencia fundamentada en una falta de seguridad muy grande y también de trabajo interno. Normalmente nosotros buscamos afuera que nos solucionen lo que nosotros tendríamos que hacer adentro. Si no es a través de seguir a un gurú o a un disque maestro, o afiliarme a alguna religión, a alguna escuela, que me solucione la vida, que me imponga las penitencias para yo entonces sentir que estoy bien conmigo mismo, ¿no?
repito, no es que estemos en contra que uno no pueda procesar cualquier creencia o religión. El problema es cuando nosotros lo hacemos de forma inconsciente o las practicamos de forma inconsciente y buscamos a lo mejor que alguien nos solucione el problema en vez de uno hacerlo por sí mismo. Y es ahí donde nos volvemos muchas veces masoquistas, ¿no? Y hay otro que queríamos mencionar, que ese tiene una lista muy larga, que es el psicópata. El psicópata, imagínense ustedes, es un tema que hoy en día está muy, muy en boga. Incluso por ahí escribieron el manual del buen psicópata, ¿no? Cómo tener éxito siendo un psicópata. Cuando sabemos que los psicópatas han sido como un Hitler o gente así que ha hecho mucho daño también a la humanidad y que pueden ser hoy en día muy metidos en diferentes cuestiones de la economía o de la política. Para que entendamos lo que es el psicópata, se dice cuáles son los síntomas de la psicopatía. Es la falta de conciencia o sentimientos de culpa. Una persona, se dice que un psicópata inclusive lo vemos como una persona muy brillante, muy lúcida, no le tiene miedo a nada, ¿no? También es falta de empatía, se vuelve muy egocéntrico, es un mentiroso patológico. Un psicópata no respeta las leyes del buen ciudadano, le da igual, o sea, pasa por encima de quien tenga que pasar, muy desprecia lo que es las normas, la ley. Sus emociones son poco profundas y normalmente su historia a veces ha sido una persona reprimida o victimizada. Un psicópata es lo que hoy en día dirían es un buen empresario, ¿no? O como decía Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Es la palabra fundamental de los psicópatas. Un empresario, tienes que lograr tus metas, no importa en la competencia a quién tengas que derrocar. Tienes que trabajar sin mirar con quién. Los sentimientos te vuelven débil, tienes que lograr tus metas al costo que sea. Es decir, hemos creado una sociedad que hoy en día, desafortunadamente, la forma de ver la competencia y el consumo han dicho, ¿sabes qué? Como no hay trabajo, no hay dinero, pues si yo me puedo sacar este trabajo aunque perjudique a otro o a través del consumo excesivo, no me importa. Es decir, nos hemos vuelto todos un poco psicópatas o nos están educando a ser psicópatas y eso es muy triste, ¿no? Luego hay 20 rasgos que podríamos darnos cuenta en qué nivel estamos nosotros. Por ejemplo, personas que se vuelven, vamos a traducirlo para entenderlo, con mucha personalidad, con mucho encanto, pero es la personalidad cuando alguien quiere sacar algo de ti. Podríamos decir que, wow, ¿no? Me trata muy bien, me habla muy bien, pero solo está buscando un provecho personal. Se vuelve un psicópata, lo encontramos cuando es egocéntrico, sensación de grandiosidad, tendencia a veces al aburrimiento, se dice, y la necesidad de estimulación. Y tiene una característica, la mentira patológica. Vean ustedes, el psicópata miente y cree en sus propias mentiras. Y todo esto, bueno, podríamos mencionar mucho más, creo que está larga la lista: dirección, manipulación, falta de remordimiento o culpabilidad. ¿Cuántas veces no vemos esto en la cuestión de la política, ¿no? Como dicen, prometer no empobrece, ¿no? No negamos que puedan haber buenos políticos, pero también hoy en día, desafortunadamente, sí, la economía y el mundo está como está, es porque la política no ha sido llevada con una ética y una moral como debería de ser. Más bien parecería que estamos gobernados por psicópatas. Discúlpenme ustedes, pero tristemente hoy en día nos damos cuenta de esta falta de ética, de moral, en el que el fin justifica los medios, o si yo lleno mi bolsa de dinero, pues qué importa si pues las personas que menos tienen pues padecen. Con que yo traiga mi buena bolsa llena
de unos cuantos centavos es más que suficiente. Qué triste, ¿no? La insensibilidad, la falta de empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Está larga la lista. Entonces, desafortunadamente nos damos cuenta que este tipo de personas que tienen esas visiones, gente a veces muy capaz, muy inteligente, que pueden estar en la política, pueden estar dirigiendo una empresa, pueden estar dirigiendo muchas cosas, cuando ellos ven y no saben utilizarlo con la conciencia, lo usan a su forma personal y crean la infraconsciencia o la clarividencia que mencionábamos al principio, que es la infraconsciente para su provecho personal, cayendo en ese psicópata, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, algunos comentarios están, comentando primero que el camino les transmite mucho energía espiritual. Y bueno, por otro lado también están dando el testimonio de una persona que nos está viendo, que es psicólogo y que da testimonio de que hace todo eso. Dice Carl Jung ha sido incomprendido en la psicología, pero él debió ser gnóstico por muchos de sus postulados. La gnosis enseña una psicología muy superior a la psicología tradicional. No lo puedo decir abiertamente en el mundo de la psicología tradicional, pero me queda muy claro. Entonces, comentan que esto pues hay que trabajarlo, ¿no? Y también comentan que si el psicópata, la cuestión del psicópata podría ser un karma, porque también se dice que de los estudios realizados los psicópatas no tienen sistema límbico que se encarga de los sentimientos en el cerebro, por lo mismo no pueden sentir remordimiento por lo malo que hacen, aun cuando sepan que algo no se debe hacer. Le comentaba que también es una forma de educación. Puedo ahora contestar un poquito esa parte, también es muy interesante. Los psicópatas que ya ciertas partes del cerebro se atrofian, tienen que saber, algunos dicen, bueno, es que se le ha atrofiado esta parte del cerebro. Déjenme decirles, ¿por qué se atrofian partes del cerebro? Ya se han hecho estudios en el que a través de las impresiones y de lo que te alimentas, como igual en el aspecto físico, de lo que te alimentas en el aspecto psicológico, va a modelar tu cerebro. Se han dado cuenta que personas que están muy adictas, porque eso se vuelve una adicción, el cerebro crea adicciones, igual que las drogas, la violencia crea, cuando estamos expuestos y acostumbrados a ver la violencia en películas, sobre todo en videojuegos o gráfica o como sea, estamos reprimiendo o, vamos a decirlo así, deteriorando ciertas áreas del cerebro creativas, que es la parte frontal. Se han hecho radiografías, análisis de personas violentas o personas asesinas y se dan cuenta que la parte frontal del cerebro está como deshabilitada, ¿no? Y bueno, pues esto ¿qué quiere decir? Que un psicópata no nace, se hace. Y hoy en día nos están volviendo a todos con las impresiones, las modas, sobre todo un medio que todos, y confieso, todos vemos la televisión, somos muy fáciles de ser sugestionados, supeditados, y pues claro, antes uno veía noticias de violencia y decías, caramba, esto es terrible, pero cada vez es como decíamos el ejemplo de la rana. Ustedes ponen una rana en un frasco de agua fría y ahí se queda. Lo ponen en un frasco de agua caliente o casi hirviendo, ¡chum!, salta. Pero hicieron un experimento, pusieron una rana en un frasco de agua fría y la agua la empezaron a calentar, poquito, 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 y la rana nunca saltó. Se frió en el agua y nunca saltó. Esto es lo mismo. Cada día estamos recibiendo pequeñas dosis como de deterioramiento psicológico, emocional, y no nos estamos de cuenta que nos estamos volviendo como esos psicópatas. O sea, yo tenía aquí una lista de lo que, según la Escuela de Evaluación de Psiquiatría, según un científico, un doctor Hart, nos habla de 20 aspectos del psicópata, ¿no?, por los cuales podríamos ser determinados psicópatas, y si los leyéramos
nos daremos cuenta que en casi todos muchas veces encajamos. Si nos autoobservamos un poco, nos vamos a dar cuenta que hoy en día se nos está estimulando mucho ese deterioro porque se nos manipula o nos hemos vuelto hombres máquinas, desafortunadamente. Entonces, claro, cada vez nos estamos volviendo más insensibles y pues no nos importa si tenemos la tecnología de último avance a costa de la explotación de los países de tercer mundo que les pagan con un plato de arroz o escasamente, no sé si ganan ni $1 al día, ¿no? Esto no podría ser admisible. Yo no tendría por qué comprar productos o consumir productos que han sido el resultado de la explotación. Pero claro, como cada vez nos están volviendo más insensibles, decir, ¿y a mí qué me importa? O por ejemplo, los famosos refrescos. ¿Cómo es posible que sepamos que nuestro cuerpo físico no puede ingerir cierta cantidad de azúcar? Y esto ya se nos ha educado, se nos ha dicho a muchas personas, y un refresco tiene 10 o 15 veces la capacidad de ingesta de lo que el cuerpo puede procesar, con lo cual te estás dañando el hígado. Y por ahí hay personas que dicen, no, pues yo me tomo, para no hacer propaganda de ningún refresco, ¿verdad? Pues yo me tomo el refresco bien frío y bien rico, me da igual. Es decir, entonces ahí te das cuenta cómo somos tan fáciles de ser programados. Yo creo que hasta un animal, cualquier animal, si siente que algo le daña por naturaleza e instinto, no lo hace. Nosotros somos el único animal racional, si se puede decir que somos, entre comillas, racionales, que a sabiendas de que nos estamos dañando, lo seguimos haciendo. O sea, eso no puede ser lógico. Eso no puede ser. Solo lo podemos entender cuando nos damos cuenta que somos personas psicológicamente fácilmente programables, influenciables, porque vivimos más en nuestro subconsciente que en el consciente. Y de ahí pues nos damos cuenta que desafortunadamente esa cualidad que necesitaríamos desarrollar, que es la clarividencia, como la imaginación, poder ver el daño que nos hacemos cuando ingerimos ciertos alimentos o ciertas bebidas. Si viéramos el daño que hacemos al cuerpo, nos daríamos cuenta y pues lo evitaríamos. ¿Qué pasa? Que luego el cuerpo crea una adicción y ahí luego es como una droga. Acuérdense que el azúcar es más adictiva, dicen, que la cocaína. Así de fuerte está el asunto. Comentan, por ello es de tanta importancia nuestro trabajo interno. Claro, por eso el trabajo interno es tan importante y por eso, podemos pasar al siguiente slide, necesitamos esa clarividencia, debemos aprender a verla sin el ego, ser comprensivos, equilibrados en la mente, necesitamos salud mental. Comprendan esto, hemos dado algunas conferencias que hablábamos sobre la mente, vivimos infectados en la mente, hay virus psicológicos, virus en la mente, necesitamos higiene mental. Necesitamos higiene mental para tener esa clarividencia, esa visión real de las cosas, para que no nos engañen, para que no seamos programados por terceras personas o por intereses sociales y de conducta gregaria, ¿no? Nosotros necesitamos aprender a ver sin estar condicionados por nuestros defectos. Por eso si uno trabaja con esa memoria trabajo, con la autoobservación, se va a dar cuenta cuando el ego quiere salir y entonces uno va a poder luego en la meditación trabajarlo o en la retrospección en la noche poder darnos cuenta donde el ego nos quiso engañar y uno tomar el control de este organismo, tomar la conciencia y ponerla en el lugar que debería de ser dentro de cada uno de nosotros. Necesitamos una revolución ética de valores y una revolución en la mente en la que nos descontaminemos de tantas infecciones mentales que estamos recibiendo como impresiones. Sí, comentan que el que quiera salir en astral no tome ciertos refrescos. Ah,
Claro, por la cuestión del exceso. Experiencia, ¿no? Sí, una pregunta, ¿podrías enfatizar cuando hablas del yo psicobiotipológico? Queda como la impresión de repente que a lo mejor pudieran ser personas fuera de nosotros. ¿Podrías enfatizar si hay de alguna manera cierta semilla, por lo menos, que deberíamos observar también cada uno de nosotros? Bueno, aquí lo hemos mencionado, ¿no? Los defectos son los agregados psicológicos que están en la mente dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la mente es el problema, está mal educada, la hemos habituado mal y ahora cambiar nuestra forma de pensar va a ser muy difícil. Esa es la parte que ahora la gnosis nos enseña, a cambiar la forma de pensar para poder recibir esta enseñanza, para poder recibir incluso a la conciencia y abrirnos a la mente interior, a esa mente serena, a esa mente comprensiva, intuitiva, que ahora se ha vuelto una mente mecánica y nada más genera lo que son los desechos de fantasías. Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, el caso de que somos orgullosos, si no cuidamos el orgullo, podríamos caer en el clarividente paranoico, o ya tenemos hasta cierto punto cierta seguridad. Claro, así es, ¿no? Si vamos creando ciertos elementos o defectos, vamos a desarrollar una clarividencia, como hemos ya mencionado, en base a nuestros intereses egoístas, justamente, precisamente por esto que estamos o ya hemos comentado, ¿no? ¿Sí? ¿Hay más preguntas? Entonces, bueno, nada más invitar a todos. Este tema de la clarividencia y de la imaginación no es tan complicado, hay muchas prácticas dentro de la gnosis que nos ayudan a potenciar esta imaginación, pero nosotros lo que queremos es incentivarlos a que usemos esta imaginación para nuestro desarrollo del trabajo interno, acompañado a lo que es memoria-trabajo, acompañados a lo que es a la retrospección psicológica, acompañados a la autoobservación, acompañados a lo que es a la meditación. Nosotros tenemos la capacidad de ver en una meditación. De repente proyectaremos algo, de repente nos llegará algo y luego lo tendremos que constatar. La meditación es una herramienta maravillosa para autodescubrimiento y para vernos ya no en una forma irreal, sino como somos. Necesitamos libertar a la conciencia de tantos condicionamientos. Es como un nudo de energía que no deja fluir nuestra verdadera forma de ser. Vivimos condicionados en un mundo donde todas las impresiones que recibimos es para programar o atrofiar toda posibilidad de desarrollo interno a través de los mensajes subliminales que se nos mandan, ¿no? Bueno, pues si no hubiera más preguntas, con esto concluiríamos el tema de hoy. Agradecemos a todos su presencia y recordarles que siempre en el canal de la Gnosis nos pueden encontrar los martes y jueves y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias.